Siguiendo nuestra charla sobre el libro Nunca parta la diferencia, voy a comentarte en esta oportunidad el capítulo 3 que se titula No sienta su dolor, etiquételo. El autor comentaba en el libro de que la negociación tradicional siempre se basó en no tomar en cuenta las emociones. Hay que ser bien racional en la decisión, hay que ser bien preciso y hay que separar el problema de los sentimientos. El gran problema es que esto resulta imposible, porque en general la emoción es el problema cuando se está negociando y la racionalidad siempre pasa a segundo plano. Ya nos comentó en el capítulo anterior el tema del sistema uno y sistema 2, que el sistema uno es el que negocia y, si ve oportuno, contrata los servicios del sistema 2, el racional, pero que en realidad la racionalidad siempre queda en segundo lugar y simplemente es contratada para justificar, maquillar una decisión emocional. Un buen negociador, por lo tanto, identifica esas emociones y las influencia, las hace surgir para poder obtener información. Y luego etiqueta esas emociones, ya sea emociones propias o emociones ajenas. ¿Qué se refiere con etiquetar? Es hablar de ellas, es exponerlas pacíficamente, tranquilamente en la mesa, sin generar dolor. Me refiero no expresar esa emoción para recriminar a alguien o para juzgar. Simplemente es para expresarlas y que quede expuesta en la mesa de que eso así fue. Las emociones en una negociación convencional son obstáculos que hay que retirar, pero en realidad sabemos que las emociones son herramientas que permiten al negociador obtener información. El negociador entonces está actuando más como un terapeuta psicológico que como un militar, porque la idea es utilizar esa emoción y para ello necesito canalizarla, conocerla. Hay un proceso interesante que ya hemos visto antes, que es preguntar calmado con la voz del locutor nocturno, escuchar, obligarse a callarse y a escuchar activamente todo lo que está diciendo la persona. Y algo súper importante es devolverle lo que se entendió, porque gran problema de la comunicación es que lo que la persona dice no es lo que yo entiendo. Para eso es que yo tengo que reformular todo lo que me dijeron. Estoy conversando con ustedes, me dicen algo, yo les tengo que devolver lo que entendí para confirmar que eso que me dijeron es lo que ellos quisieron decir. Ese es un proceso cíclico que dura toda la conversación. Se parece más a un proceso terapéutico en el cual el terapeuta, el psicólogo, está tratando de conocer la información de su paciente, escuchando todo lo que él tiene. El terapeuta tiene como función escuchar, conocer, más que hablar. Para eso requiere tener oídos atentos, mente concentrada en lo que la persona está hablando, no en lo que yo quiero decir, y sobre todo la boca cerrada. Mientras tenga la boca cerrada, podré tener los oídos abiertos, porque mientras más se escuche, más se conoce de la otra persona y mejor se negocia. Y el objetivo de un negociador es negociar lo mejor posible. Empatizando y etiquetando las emociones. Él da ejemplos de cómo se tiene que etiquetar emociones que se están expresando durante la conversación. Un detalle súper importante es que esas emociones puede que me gusten o me disgusten. El objetivo no es expresar si me gustan o me disgustan las emociones que estoy recibiendo. Tampoco es indicar si simpatizo o me resulta antipática las emociones de la otra persona. No es el objetivo ese. Tampoco es estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que la persona está hablando. No es ese objetivo. Es exponer la posición emocional que se está evidenciando en la conversación. Tampoco es compartir la posición, si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o
compartir o diferir en valores morales, éticos o lo que sea. Es simplemente expresar, exponer una posición emocional que se está viendo en la conversación. Y aquí da varios ejemplos. Me parece que no quiere salir, le está diciendo un policía a unos delincuentes que están, por así decir, en el banco. Es obvio que no quieren salir, pero es importante, es muy importante que se exprese de manera explícita esa situación. Pareciera que están preocupados de que entremos disparando. ¿Ve? Nuevamente, es- el policía, en este caso el negociador, se da cuenta de esa sensación, esa emoción que hay en la otra persona y la expresa explícitamente. Que no quede ahí dentro de su cabeza, sino que ya esté sobre la mesa. Tengo la impresión de que no quieren salir heridos. Pareciera que no quieren volver a la cárcel. Todas estas son emociones que son, por supuesto, l- eh, lógicas en un tema de delincuente, pero hay que expresarla para que al quedar en la mesa se empiece a diluir lo que llama él más adelante. La empatía táctica comprende dos procesos: entender, pero entenderlo a profundidad, los sentimientos, las emociones. Sabemos que la parte racional no juega tanto en el proceso de negociación, por lo tanto es entender la parte emocional, los sentimientos, la forma de pensar. El obtener esa mayor información emocional permite negociar mejor. No tanto no son tan importantes los números como los sentimientos. Ahí es súper importante tomar en cuenta. Pero no quedarse con la superficialidad, con la emoción superficial de lo que está haciendo, sino tratar de ahondar en descubrir qué es lo que hay debajo, cuál es la emoción subyacente, profunda, que indica el por qué está haciendo eso. Es lo que llaman la inteligencia emocional, no tanto la racionalidad, es la emocional, pero amplificada para lograr una mejor negociación. Negociar, vuelve a hacer énfasis, no es ganar, no es obligar a la otra persona que acepte mi condición, no es persuadir, ni tampoco tener la razón. Negociar es simplemente obtener una conexión con la otra persona, empatizar, hacer que la otra persona me vea como su igual y yo ponerme en la condición de esa otra persona y entender sus motivos profundos, comunicar de una manera mejor y capturar la comunicación que se está realizando de una manera mucho mejor y generar resonancia. Ya lo ha dicho varias veces, mientras más parecido me vea la otra persona, menos amenaza sentirá hacia mí y por lo tanto bajará sus defensas y me permitirá negociar de una mejor manera. Algo que hace énfasis en esta parte del autor es que la comunicación tiene varios componentes. Una es verbal y otra es no verbal. Verbal es lo que la persona dice y no verbal es los gestos de cómo lo dice, cuál es su posición corporal, el tono de la voz, todo aquello que no corresponde a lo que se dice expresamente. De hecho, la mayor cantidad de información está en la parte no verbal y hay que estar muy, muy atento para obtener toda esa información y de esa manera negociar de una mejor forma. Aquí da un ejercicio muy, muy interesante y muy sencillo de hacer. No digo que sea determinarlo o ejecutarlo, pero sí es sencillo. Dice, dirija su atención a alguien que esté hablando cerca de usted. Por ejemplo, si estoy sentado en un café, a una pareja que está conversando más allá. O dice, mire a una persona siendo entrevistada en la televisión. Tiene que ser una entrevista real, no una película. Mientras hablan, imagine que es esa persona. Ponerse en la posición de la otra persona. Visualícese en la posición que describen y agregue tantos detalles como pueda. O sea, tratarse de imaginarse ahí sentado, conversando con esa otra persona y ver sus motivos, ver sus sensaciones, sentirse como si realmente estuviera allí y fuese esa persona. Lo interesante de este ejercicio
es que es sencillo de hacer. Total, uno se va a un café, se sienta y mira a las personas, o en una situación más difícil de salir, por ejemplo, ver entrevistas en la televisión es más sencillo. De esa manera, permitirá practicar con un con la tele, digamos, que ni se da cuenta, no es problemático practicar con la tele, perdón. Y cuando ya uno tiene la habilidad de sentirse como la otra persona, ya en una situación real de negociación va a ser mucho más sencilla empatizar. Aquí menciona el autor una definición de empatía que dio Hillary Rodham Clinton en alguna de sus conferencias, que decía que muestra respeto incluso por tus enemigos. Trata de comprender y en la medida de lo posible psicológicamente empatizar con su perspectiva y punto de vista. No quiere decir que yo esté de acuerdo con terroristas o que esté de acuerdo con esa negociación. Quiere decir que estoy conociendo tu punto de vista de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Quizás no comparto lo que estás haciendo, ni tu punto de vista, pero la conozco. Conocer no significa estar de acuerdo. Aquí vuelvo a mencionar lo que te digo, que empatizar no es estar de acuerdo con la que estoy escuchando, tampoco irse al otro extremo de ser permisivo, permitir todo. Está bien, no importa, soy empático, así que dejo que hagan todo. Eso no es ser empático. Empático es entender la posición, no aceptarla. Es entender el punto de vista, no compartir el punto de vista. Simplemente sé por qué lo hace, aunque no lo comparto. El proceso de etiquetado, aquí menciona un procedimiento muy interesante, que es, primero hay que detectar las emociones. Sabemos que la emoción es lo más importante de la negociación, pero hay que detectarla, cosa que no es fácil para nada. Por eso es que él ha dedicado el capítulo 1 y 2 en dar énfasis a la importancia de escuchar para detectar esas emociones. Una vez está detectada la emoción, hay que expresarla, reconocerla y validarla. Hay que decir, he detectado esta emoción, está en el ambiente y se la expresa explícitamente para que quede sobre la mesa. Ahora, la emoción ajena, esa que se está expresando, viene capturada, detectada, nuevamente lo menciona, por tres formas: letra, música y baile. Letra es lo que dice, música es el tono de voz, como lo dice, y el baile es su posición corporal. Y en general, no solo este autor lo dice, sino muchos autores yo he leído, coinciden todos, que en general la gente miente y sobre todo se miente. La gente no quiere quedar mal ante los demás y tampoco quiere quedar mal ante sí mismo y por lo tanto expresa más sus deseos que la realidad. Y el negociador debe ser capaz de detectar esa diferencia entre la letra, lo que está diciendo, y la música y baile, como lo está diciendo, para saber si eso que dice es verdad o mentira. Y no es que la persona sea mentirosa, sino de que está mintiéndose inclusive a sí mismo, no solo a nosotros. Una vez detectada esa emoción, hay que etiquetarla y eso genera intimidad. Al expresar emociones, al ponerlas en la mesa, al reconocerlas, la otra persona empieza a sentir como que estamos más conectados, somos una conversación más íntima. Y eso reduce la tensión. Y cuando se reduce la tensión, hay menos estrés, ahí el sistema 1, el emocional, puede recurrir de una manera más sencilla con el sistema 2 y volver una conversación cada vez más racional. Y algo que es súper interesante y menciona el autor es que el proceso de etiquetado es imperceptible. La persona no se da cuenta que está siendo etiquetada. Así que tranquilo, hay que proceder. Aquí hay varios ejemplos de etiquetado. Pareciera que y se expresa la emoción. O suena como que y nuevamente ahí hay que poner claramente en la mesa qué emoción estoy percibiendo. Me da la impresión, perdón, da la impresión que tal cosa. Ahora, súper importante, hay que hablarlo de manera impersonal, evitar el yo. Me parece que, me parece a mí que me parece.
yo. Esto no se debe hacer. Pareciera que es algo impersonal. No es a mí que me parece. Es en general parece que, o me suena como, o sea, es a mí que me suena como. No hay que expresar porque eso es yo el que está etiquetando, no es algo impersonal. Suena como que al decirlo de esta manera, no es a mí al quien se está enfrentando a la persona que escucha ese etiquetado, porque yo no soy el que tiene la impresión, es da la impresión a cualquiera. Me quito del medio, ya no es contra mí que se tiene que, si es que tuviese que defenderse, de mí no se va a defender. Hay que evitar el decir yo, porque el yo es confrontacional y por lo tanto cuando hay confrontación la gente se defiende. En cambio, cuando es impersonal, no es personal, puerta abierta a retroceder, no es la verdad, no estoy diciendo esta mención es cierto, para nada, estoy diciendo parece que es cierto. Total, en ningún momento he dicho que fuera la verdad. Dije que parecía. Y bueno, perdón, daba la impresión de que era así, pero veo que ya no es así. Lo importante es que cuando se expresa una emoción de esa manera, parece que da pie, sin agresión, a que se explique por qué está esa emoción. Y nuevamente, la eh, capacidad del negociador depende de la capacidad de obtener mayor información. Por lo tanto, cuando la persona está explicando, está dando información y el negociador recibe esa información que le permitirá obtener mejores resultados. Eh, el proceso nuevamente lo explica, es detectar la emoción. Por eso es que hay que buscar permanentemente cuáles son las emociones que están siendo, eh, digamos, que están involucradas en la conversación, no necesariamente de manera explícita. Hay que etiquetarla, da la impresión de que, y se etiqueta, luego hay que callar totalmente y vuelve a hacer énfasis de que resulta muy difícil callar porque no nos gusta el silencio, pero una vez se etiqueta la emoción hay que mantenerse callado para que esa otra persona racionalice o reciba la información del etiquetado y por lo tanto dé pie a responder. Pero hay que escuchar esa respuesta que nos va a permitir nuevamente obtener mayor información. Las emociones son o visibles o internas. Por supuesto, las visibles se recibe a través del comportamiento que está recibiendo esa persona. Gritos, movimientos, hablar fuerte, retroceder, callarse, o sea, son comportamientos. Esas son emociones visibles. Pero las más importantes son las emociones internas porque son los motivos por qué esa persona grita, por qué se retira así sin negociar o sin hacer ningún otro comentario. Hay que descubrir cuáles son las emociones internas que dan esos motivos. Por eso es que mencionaba que el negociador se parece más a un terapeuta que a un militar. Lo interesante del proceso de etiquetado de las emociones es que si la emoción es positiva, en general se refuerza. Me parece que estás haciéndolo bien. Wow, entonces la gente lo va a hacer mucho mejor. Me parece que hay cierto temor en lo que expresas. Y al etiquetar ese temor, se reduce porque ya la persona, como ha escuchado la frase de que parece que hay temor, empieza internamente la otra persona, de manera inconsciente, a analizarse y por qué hay ese temor y por lo tanto reduce ese temor. Eso es lo interesante de etiquetarlo. ¿Cuál es el problema de negociar enojado? Es que una persona enojada se estresa, es mucho menos productivo y no evalúa la situación en que se encuentra. Y en general lo interesante es que no se dan cuenta que están enojados. Y es popular el decir, no estoy gritando, gritando. Dice que no está gritando, pero sí está gritando porque no se da cuenta que está gritando. El gran problema de la persona enojada es que no se da cuenta que está enojada. Y no se puede negociar con una persona enojada.
Esa emoción negativa genera un comportamiento negativo, pero ¿qué ocurre con el negociador que etiqueta esa emoción? Me da la impresión que estás molesto. Hay que decírselo tranquilo, por supuesto. Al etiquetar esa emoción, no le estoy recriminando que está gritando, no le estoy juzgando, le estoy expresando que me da la impresión, no, a mí no, da la impresión de que estás molesto. Eso hace que al etiquetar la emoción, trae a la conciencia, capaz que estoy molesto, me doy cuenta que estoy gritando y reduce esa emoción. Y es una manera más sencilla de negociar. Etiquetar, por lo tanto, es poderoso. Cuando uno comete un error, él menciona un ejemplo ahí interesante en el libro, lo peor que puede hacer es ocultar ese error que uno cometió porque siempre van a darse cuenta. Y obviamente si yo escondí un error, cuando se den cuenta, el castigo va a ser peor. Lo mejor que se puede hacer es etiquetar nuevamente esa situación. Me equivoqué. Y luego callarse. La otra persona, cuando escucha de que hay un reconocimiento de ese error y hay un silencio, le da tiempo a evaluar y en general responden con suavidad. No hay que explicarlo porque el que explica se complica y va dándole más leña al fuego. Es simplemente reconocer, me equivoqué y hacerlo pronto y nada más, y callarse. No hay que darle más cosas, la otra persona reflexionará, se relajará y bueno, vamos a lo siguiente. Aquí da un ejemplo interesante de un padre abandonado. Que los hijos son grandes, se han ido, viven en varios estados, viven lejos y por supuesto el padre se queda solo y eso le molesta muchísimo. Y cuando va un hijo, ya sea en las fiestas de Navidad o alguna fiesta, el padre es renegón, molesto, siempre actúa mal. La idea de esto es, en lugar de confrontar a ese padre renegón, lo que propone es utilicemos el etiquetado. No nos hemos seguido, o sea, estamos etiquetando lo que sucede. Parece que sientes que no te tomamos atención. ¿Y cómo piensas que podemos resolverlo? Una conversación así hace que la persona deje de ser renegona porque estamos etiquetando, estamos expresando de manera explícita esa emoción y hace que se baje su estrés y luego logre negociar de una mejor manera cómo podrán resolver el tema de visitarse más seguido, ¿no? Cuando hay un sentimiento negativo, se observa la emoción. Para poder observarla, nuevamente, la persona tiene que estar consciente, con la atención plena en la conversación, no solo en lo que se dice, sino en la emoción de cómo se está diciendo. Se etiqueta esa emoción, se calla y se busca soluciones sin juzgar. Entonces, es un proceso que él repite varias veces para que quede bien claro cómo funciona. Y aquí da un ejemplo de una de sus estudiantes que aplicó este procedimiento en una negociación. Este estudiante tenía que cobrar eh, deudas atrasadas de socios de un equipo deportivo. Y en la primera intención, le escribió una carta indicando que le queremos informar que si quiere seguir asistiendo a los juegos, tiene que pagar hasta tal fecha. Tiene que pagar todo lo que debe a tal fecha. Y si no, no entra más al estadio, digamos, ¿no? Y lo mandaron. Era una carta egoísta, agresiva e impersonal. Por supuesto, no funcionó. La gente que leyó la carta se molestó, tiró el papel y va, por último, ¿qué me van a hacer? Y se acabó. No pagaron y por lo tanto tuvieron que repensar su manera de actuar, ya no agresivamente, y trataron de utilizar este método de identificar la emoción. Para su equipo, usted es uno de los más valiosos socios, dice. Deseamos contar con su presencia en los juegos. Ya no lo están diciendo que si no paga no viene. Queremos que venga. Sabemos la difícil situación y las preocupaciones que está pasando. O sea, la crisis es en todos lados, no solo es en el equipo, sino también usted
es posible que esté sufriendo crisis, por eso es que no ha pagado. Y le entendemos. Y contamos con su ayuda y le proponemos un plan de pago. Obviamente no te puedo cobrar todo en este momento, pero sí podemos considerar la situación económica de todos, bueno, y un plan de pago, ir viendo de a poquito cómo se logra. Y cuente con nuestro compromiso, ¿no? Obviamente el socio hace un pago por pertenecer a un equipo y obviamente él tendrá que dar a cambio algún servicio, digamos, ¿no? Esta carta es empática porque reconoce la situación difícil que tiene la otra persona, inclusive le ha dado una opción de plan de pago que es un poquito más sencillo de pagar, es más personal, porque sí, usted es más valioso y está etiquetando la situación de que la condición económica es una preocupación de todos. Y de esa manera la persona que lee esto se siente eh, mejor tratada y por supuesto funcionó. La gente hizo planes de pago, algunos pagaron en efectivo y no hubo ya más mora porque hubo un mejor trato hacia las personas, etiquetando la emoción que estaba ahí subyacente. En cuanto al miedo, es importante detectar el miedo. Etiquetar el miedo, me refiero a decir, tengo la impresión de que tiene miedo de tomar una mala decisión al comprar este vehículo, por ejemplo. Hay que hacerlo consciente. Al expresar ese miedo que tiene la persona de comprar un vehículo, de tomar una mala decisión en comprar ese vehículo y no otra marca, hace que se reduzca el miedo y el, mejora la comunicación humana, ¿no? Eso es importante y obviamente se negocia mejor. Aquí habla de etiquetar la emoción de una manera clara, es súper importante. Y da este ejemplo. Parece que quieren que los dejemos libres. Si se dice eso, obviamente estamos hablando de una negociación con delincuentes que están en un banco, ahí, han asaltado un banco y tienen rehenes. El decir esto no estamos etiquetando una emoción. Es verdad, por supuesto que lo que quieren ellos es salir libre, eso es más que evidente. Y el problema es que no es un miedo, salir libre no es un miedo, es un deseo. Quieren salir libre, desean salir libre, eso es un deseo, no un miedo. El etiquetado correcto, perdón, que se tiene que decir es, parece que no quieren ir a la cárcel. Ese sí es un miedo, ir a la cárcel da miedo. Voy a perder mi libertad, no puedo hacer lo que quiere, va a estar ahí mucho tiempo. Ese es el miedo verdadero. Lo que se tiene que etiquetar es el miedo, no el deseo. Hay que tener bien claro qué es lo que se va a etiquetar cuando se está conversando. Aquí da otro ejemplo muy interesante de una de sus estudiantes que ella trabajaba en aceptar, buscar donaciones para las chicas Scout. Su método era mostrar proyectos que iban a trabajar con las niñas durante ese verano y mientras iba conversando y súper atenta, iba detectando los gestos, los movimientos de la persona con quien conversaba y cuando detectaba cuál le gustaba, le decía, bueno, ¿le parece este? Sí, sí, claro, está bonito, sí, pa, obtenía la donación. Bien, sí, sí. Pero en algunas oportunidades le mostraba todos los proyectos que tenían, pero ninguno le gustaba a esa persona. Si esa persona se había tomado el tiempo de ir a una reunión para dar donaciones a los chicos Scout, quiere dar esa donación. Entonces el problema no es si le gusta o no le gusta el proyecto. Por eso es que ella le decía, pareciera que algo le preocupa de los proyectos. Está expresando una emoción, un temor que está, obviamente la persona no lo está expresando explícitamente. Es obligación del negociador hacerlo explícito. Pareciera que algo le preocupa de los proyectos. La respuesta muchas veces era, quiero que el dinero beneficie a las personas y no a los administradores. Casualmente ese temor lo tengo yo también. Muchas veces uno entrega donaciones a entidades sin fines de lucro y no se sabe si era para enriquecer al administrador o para efectivamente utilizarlo y canalizarlo de manera adecuada. Es un temor súper popular.
Y lo que ella hacía era expresarlo explícitamente. Ese temor existe. Hace que obviamente racionalice ese sentimiento y se logra una mejor negociación. Y volvía a mostrar los proyectos, pero demostrando cada uno cómo iba a gastarse el dinero y demostrando de que efectivamente iba a llegar al lugar que ellos pretendían, que era beneficiar a las chicas, ¿no? Y en esta oportunidad volvió a tener el problema de que como que no había una respuesta específica por un proyecto, a pesar de que le había mostrado todos los beneficios. Volvía ella a etiquetar el temor. Da la impresión de que quiere asegurarse de escoger el mejor proyecto. O sea, ya el temor de que se gaste en una cosa que no es ha sido eliminado. Ahora, el temor era en escoger de una mala manera. En esta ocasión, la señora que iba a hacer la donación le dijo, usted me entiende, escoja usted el mejor y me avisa. Entonces había eliminado el temor de que se invierta inadecuadamente el dinero, o sea, que se lo gaste en cosas que no eran, o que lo gaste en un proyecto que no tiene impacto importante. Entonces, al expresarse explícitamente los dos temores que más tenía la señora, logró reducirlos y de esa manera logró obtener la donación para beneficiar a las niñas Scout. El miedo a ser estafada y el miedo a no causar beneficio tangible es algo que tuvo que detectar esta señora. Y por eso es la importancia de estar atento en la conversación más a lo que escucho y veo de sus reacciones de a lo que yo digo. El detectar los miedos es la primera base. Luego hay que etiquetarlos y eso hace que la persona se sienta escuchada, entendida y reduzca su estrés y tenga una mejor manera de negociar. El primer paso es el detectar los miedos, nunca se va a poder eliminarlos, pero sí etiquetarlos y expresarlos explícitamente. Él da un ejemplo aquí de cuando daba sus clases. El primer día de clase dice, bueno, vamos a hacer este ejercicio aquí al frente. ¿Algún voluntario? Por supuesto, nadie quiere ser voluntario, ni siquiera yo. Él hacía un truco muy interesante. Él etiquetaba la emoción que tenían todas las personas, por supuesto. ¿Por qué no hay voluntarios? Porque tienen miedo de hacer cosas horribles allá adelante. Bueno, lo primero que hacía él era, señores, el que pase aquí la va a pasar pésimo, la va a pasar muy mal, va a sufrir mucho. Algún voluntario, al haber etiquetado previamente lo horrible que será pasar adelante, ya etiquetó la emoción, ya esa emoción fue racionalizada y lo que resultaba era interesante que la aumentaba enormemente el número de voluntarios. Etiquetar el temor hace que éste se saque del sistema 1 emocional y se vuelva racional porque lo estoy volviendo consciente. Hay una manera que le indica muy mala de empezar las conversaciones. Por ejemplo, no quiero sonar rudo, pero, y uno empieza a expresar cosas rudas. O no quiero parecer mala persona, pero, y hace cosas que parecerían que es de personas malas. Aquí hay una negación del sentimiento. No quiero sonar rudo. O sea, en lugar de reconocer que va a sonar rudo, él quiere negarlo. No quiero parecer malo. Estoy negando la negación con la intención de suavizar la crítica, por supuesto, pero en realidad no estoy aceptando la emoción, estoy negándola y por lo tanto tiene en general reacción opuesta. Mejor es decir la verdad, expresar esa emoción negativa, hacerla explícita y eso va a reducir. Esto es un método que utilizan mucho los jueces, los abogados, mejor dicho, en los juicios. Primero, al momento que quieren defender a su defendido, al acusado, menciona todo lo negativo que podría salir durante el juicio. Todo lo negativo, todo lo peor de su cliente lo dicen directamente. Y mencionan todas las dificultades que ese abogado va a tener al momento de defenderlo. O sea, él pone sobre la mesa todo lo peor que le puede suceder a su cliente. Parecería que esto es un autosabotaje,
¿Quién va a hablar mal de sí mismo? Pero eso reduce el impacto cuando la otra persona lo diga porque ya lo dijo, ya lo reconoció y eso genera una cierta empatía en la persona. Por eso es que hacen eso y lo llaman sacar el aguijón. Eso también se puede hacer en la negociación. Cuando tengo una reunión dura, lo mejor que se puede hacer es mencionar todo lo negativo que podría pensar la otra persona de sí mismo. Yo me da la impresión de, no, perdón, da la impresión de que tal emoción está aquí. Da la impresión de tal otra cosa. Expresar todas las acusaciones, molestias y miedos que podrían existir en la otra persona antes que la otra persona lo diga. Y cuando uno terminó toda la lista de las posibles acusaciones y cosas negativas que podría tener en contra de uno, es más, le pide, ¿y qué otra cosa más negativa podrías tener en contra mía? Al expresar todas las cosas negativas, las estoy racionalizando, las estoy poniendo en la mesa, haciéndolas eh, conscientes y eso reduce el estrés en la conversación, quita las armas de la otra persona, porque ya la otra no lo dijo, le gané, yo fui el que dijo esa cosa negativa. Reduce la confrontación porque ya no tiene armas y genera empatía. Es la mejor manera de empezar una negociación. Por lo tanto, aquí estamos agregando algo más a lo que vi el capítulo pasado. El pasado hablamos del espejo, que era un poder, pero espejo más etiquetar es un superpoder. Aquí da un pequeño ejemplo de cómo uno de sus estudiantes logró conseguir un pasaje de avión en las peores condiciones posibles. Este señor había estado esperando en la fila en un aeropuerto y escuchó cómo el pasajero que estaba delante de él en la fila se puso a discutir con la vendedora de pasajes y a la final salió molesto, gritando y no le vendieron nada, por supuesto. Él entró y le dice, hola Wendy, soy Ryan, parece que ellos estaban muy molestos. Está expresando una emoción. Sí, perdieron su conexión, hemos tenido mucho retraso por el clima. El clima, ahí estamos, el espejo. ¿Ves? Estamos utilizando la etiquetada en azul y el espejo en rojo. Y si continúa la conversación. Eh, Parece que ha sido un día agitado. Él le menciona cuando ella le explica todos los problemas que ha tenido. Estamos aquí expresando la emoción, etiquetando la emoción. Han habido muchos pasajeros molestos. Entiendo la molestia, pero no me gusta que me griten. Mucha gente quiere llegar a Austin para el juego. El juego, ahí está nuevamente el tema del espejo. Hay juego importante y todos los vuelos están llenos. Llenos, otra vez el espejo. Tenemos aquí entonces el uso de dos herramientas, el espejo y el etiquetar emociones que están expresándose en la conversación. Y eso le da al autor un superpoder. Con eso termina el capítulo 3 y con eso termina dos superpoderes, dos poderes que tenés para poder negociar mejor. Utilizar el espejo, devolver las palabras que estoy recibiendo y cuando hay una emoción en la conversación, expresarla explícitamente, etiquetarla para que esa se reduzca y logro convencerlo o no convencerlo, lograr una negociación mucho mejor. Con eso ya tenemos bastante para trabajar, pero te espero en el otro capítulo.